Bueno, hemos visto, digamos, algunas opciones de financiamiento, aplicaciones, la misma banca se ha dinamizado en algo, en el otorgamiento de créditos. ¿Realmente se puede lograr una dinamización de la economía venezolana? Tomando en cuenta, escuchábamos una entrevista que le hacían en Circuitos Éxitos, Román Losinski, al presidente de Fede Cámaras. Diríamos que es la primera entrevista que da en este año 2025 y sigue siendo un clamor del empresariado en la necesidad de financiamiento. ¿Eso es posible que ofrecen estas opciones que estamos viendo? Y la pregunta se la hacemos al economista Leonardo Soto, doctor en gerencia, analista de contexto socioeconómico y presidente de la firma Integral Group y director general de la Asociación de Empresarios Conexión Económica. Leonardo, bienvenido a 2+2, estás con Ginette González, conmigo Andrés Rojas. Bueno, te dejé ya la pregunta para iniciar esta conversación. Buenos días. Buen día, Andrés, Ginette, gracias. Gracias de nuevo por la invitación y bueno, en efecto, la posibilidad de que la banca retome su dominio crediticio ciertamente es posible. De hecho, la cartera de crédito en Venezuela se ha venido incrementando de manera significativa en los últimos 3 años. Hasta el año 2024 el otorgamiento de créditos se había incrementado más del 60% en comparación con la cartera de créditos del año 2023. Es posible, sí, solo que las condiciones hoy de la banca para otorgar dichos créditos, desde créditos comerciales, personales, inclusive instrumentos básicos como una tarjeta de crédito, para el banco poderlo hacer o ofrecerlo, tiene que establecer condiciones que para muchas personas en Venezuela son muy restrictivas, son limitantes o inclusive en algunos casos imposibles de cumplir, porque es un hecho que actualmente en Venezuela el poder adquisitivo sigue siendo muy bajo en comparación con la posibilidad de que la banca tome ese camino crediticio. Y aquí va la contraparte, el contrapeso, la contrapartida, que son estas plataformas de crédito que en algún momento se activaron prácticamente sin cobrar intereses, sin generar comisiones adicionales y que están funcionando para desahogar la necesidad que tiene el venezolano con poder adquisitivo disminuido de tener acceso a bienes y servicios que hasta hace muy poco habían sido imposibles para muchas personas, como es el caso de electrodomésticos, equipos de electrónica, cosas tan elementales como calzado, como ropa. No, y ojo que no son créditos, son financiamientos, o sea, perdón, ni siquiera, es decir, son pagos a cuota, es lo correcto. Porque no es un crédito. Ahora, dentro de las carteras de crédito que ves en la economía, porque las carteras siguen existiendo de la banca, veo que tiene mucho potencial ahorita la cartera de habitacional de los empleados bancarios. De hecho, uno ve los anuncios por internet y dicen para crédito bancario, para crédito de empleo bancario, para crédito de empleo bancario. Y así con otras carteras. ¿Han hecho algún análisis de las mismas? Sí, de hecho hay instituciones públicas, dependencias de gobierno o relacionadas con algunas empresas puntuales del Estado que ya están recibiendo algunos beneficios tanto internos entre esas organizaciones como en negociaciones con la banca. Porque ya esas organizaciones, tanto la banca como estas organizaciones públicas gubernamentales, tienen una proyección de su capacidad de pago con relación a esos trabajadores, a esos aliados internos, y les permite establecer una relación crediticia, repito, interna o apoyada con un tercero, que en este caso sería la banca, para dar créditos de largo plazo, que era lo habitual con la ley de política habitacional, cuando el ingreso medio en Venezuela, antes de la debacle hiperinflacionaria, estaba alrededor de los $600 mes, $800 mes. Entonces, ¿qué hacen estas instituciones? Saben que van a contar con ese personal, saben obviamente cuánto ganan y cuál pudiese ser una distribución relativa del gasto de ese grupo familiar, y les dan un crédito a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 30 años. En algunos casos he escuchado instituciones que ya están otorgando ese tipo de créditos habitacionales para su relacionado a Internet. Es decir, sí se está activando, pero el impacto de esto no va a ser tan significativo hasta que sea masivo como lo vivimos entre el 2005 y el 2012, que la ley de política habitacional, con un nivel de ingreso estable, entre comillas, para el venezolano en ese momento, permitían que adquirieran estos compromisos a largo plazo. Eso se acabó con la pulverización del ingreso y la pérdida del poder adquisitivo. Recordemos que estamos conversando con el economista Leonardo Soto. Leonardo, desde el punto de vista de condiciones macroeconómicas, porque es cierto, se ha reducido la inflación, pareciera que el Ejecutivo Nacional tiene una mayor disciplina fiscal, de acuerdo a los entendidos, pero quisiéramos tu opinión. ¿Se están cumpliendo algunas pautas como para poder, digamos, volver a tener una estructura financiera sólida que permita financiamiento? Porque, por ejemplo, digamos, las opciones de crédito, en el caso del consumo, cuando uno le pone la lupa, estamos hablando... Pone el interés. Come el interés, entonces, claro,
60% de interés, llega un momento que uno dice, no, mejor que no me des tarjeta. Entonces, ¿cómo percibes tú que está la situación macroeconómica de cara a poder ir reactivando ese crédito? Sí, el tema, Andrés, es que esta disciplina fiscal que el gobierno ha implementado, ¿ha funcionado para contener la inflación? Sí, es decir, se ha aplicado la política de contención que ha permitido este cerco importante a la inflación, pero cuando se van al hecho de expansión, que es precisamente la posibilidad de que las personas tengan acceso al crédito, que está relacionado con el poder adquisitivo, relacionado directamente con una nómina pública que sigue estando alrededor de los 3 millones o más, no hay poder adquisitivo suficiente para estas personas que son el grueso, que adquieren pequeños créditos desde por ejemplo, la adquisición, que eso siempre ha sido un ejemplo que yo coloco, la compra de lentes en las ópticas para los funcionarios públicos, que siempre había sido como que una premisa. Eso no está presente porque no hay poder adquisitivo. Ahora, el equilibrio fiscal está, el gobierno está generando las condiciones para que la inflación se contenga, pero no hay expansión de la economía. Entonces es como un frágil equilibrio artificial que se mantiene para que no explote la burbuja inflacionaria, pero no hay un crecimiento orgánico aguas abajo, más allá de esperar que Venezuela como país venda más petróleo y que con eso se genere más ingresos y que con eso se inyecte más dinero a la economía. Hay una adolescencia, se adolece mucho de apoyar la microeconomía, que es la base que sostiene toda la cuota funcional aguas abajo. Es decir, la microempresa, la pequeña y mediana empresa, la pequeña y media industria no están creciendo per se porque no hay crédito. Si no crecen, no hay crecimiento de nómina. Si no hay crecimiento de nómina, no hay inversiones selectivas que permitan ese crecimiento en escala. Entonces todo es un equilibrio, una disciplina fiscal, pero es un equilibrio muy frágil, muy artificial, que no genera, desde mi perspectiva, una proyección razonable de crecimiento real fundamentado en eso, pues en esa microproducción que pueda ser escalable. Habría que ver qué pasó con esos créditos especiales para emprendedores que se han anunciado más de una vez. Mira, el tema de los emprendedores y toda esta estructura que se creó para los emprendedores, yo creo que se generó mucha expectativa y se le ha cumplido poco al pequeño, ¿no? Porque se les dio un plazo de 2 años para que se registraran efectivamente, no se les otorgó nunca crédito ni ningún tipo de beneficio, y cuando intenta irse a la formalidad para bancarizarse, para tener acceso a crédito, los costos de constitución, la adquisición de una máquina fiscal, el tema del sistema administrativo contable, la adquisición de un local, en este caso alquiler, todos los compromisos de impuestos municipales, los impuestos nacionales con el CENIAT, el hecho de que estén pasando a casi todas las empresas a contribuyente especial en un parpadeo, le dice al pequeño, mira, te va a ser muy cuesta arriba crecer. Exacto. Con un capital muy poco. Entonces, oye, el riesgo es muy grande y no se está sincerando realmente cuál es el rol del emprendedor en una economía donde la voracidad fiscal está presente y donde el crédito, además de que es muy restrictivo, los plazos para su cumplimiento son muy cortos. Un crédito de 8 meses es casi que imposible pagar en una economía como la actual. Con esos comentarios que estás haciendo, Leonardo, digamos, persisten los incentivos para que cualquier emprendimiento permanezca en la informalidad. Oye, desde el punto de vista práctico y lo que yo hago constantemente con los recorridos que hago por diferentes ciudades del país, lo que me comentan personas boca a boca es queremos, porque si algo tiene el empresario que emprende, y el empresario es que quiere ser formal, quiere cumplir con sus obligaciones tributarias, pero no se la ponen fácil. Es decir, cada vez son más compromisos, la posibilidad de una reforma del Código Orgánico Tributario, que lo mencionó el presidente de Boca. Entonces, oye, no se la ponen fácil, póngansela fácil al pequeño para que pueda formalizarse, pueda generar fuentes de empleo, pueda pagar sus tributos de manera oportuna. Pero si les dice, vente que yo te ayudo y te voy a impulsar, pero a su vez te recargo con N cantidad de impuestos y gastos, costos que yo no puedo sostener porque tampoco hay crédito, estás empujando literalmente al pequeño a la informalidad, y no es la idea, porque si no tengo esa base contributiva, entonces ¿qué voy a hacer? Seguir dependiendo del ingreso petrolero cuando hoy es incierto producto de este tema diplomático internacional. Es decir, el gobierno tiene un doble discurso con relación al empresariado que no le está favoreciendo, y si hay algo que hoy el gobierno tiene que entender es que su principal aliado es el empresario, y el principal a quien tiene que estar apoyando es al pequeño y al mediano. Cuando dices ese doble discurso, es porque no hay un convencimiento pleno de la importancia del sector privado y se viene arrastrando este rezago, digamos, antisector privado a lo largo de 25 años. Claro, existen acuerdos con sector empresarial constituido, y lo hemos visto, ustedes y yo hemos sido testigos de eso, con gremios empresariales relacionados con Fede Cámara, donde se han llegado a algunos acuerdos
el respeto a la participación de cada actor en el proceso económico, eso es importante, el impulso a empresarios, se está empujando el tema de las zonas económicas especiales, chévere. La pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana industria que cuentan con 50 trabajadores o más, pudiesen decir, estamos moviéndonos en un juego de respeto y cordialidad y algunas políticas pudiesen favorecerlo. Eso es relativo y obviamente depende, hay que estudiarlo en cada caso. Pero el pequeñito emprendedor, el que va con un sueño, el que sale con apenas $500, $1,000 de capital, si los tienes disponibles a la calle, a tratar de enfrentarse a esta jungla de competencia tan ruda con el tema de las importaciones que sigue llegando, yo particularmente creo y he visto que no está encontrando las oportunidades para poder desarrollarse y convertirse en una pyme en un plazo de 3, 5 o 10 años. Ahí es donde está el gran problema estructural de la economía, que creo que al pequeño no se le está prestando la atención suficiente y ahí es donde nace una economía de escala a la que hay que prestarle atención. Así es. Entonces, en recomendaciones puntuales, ¿es un negocio o no? Si yo soy una empresa, más que un microempresario, tomar un crédito 2025. Lo es. Siempre que yo pueda tomar crédito, siempre que yo pueda tomar dinero financiado, es viable para mí, pero yo tengo que tener uno identificado en qué lo voy a invertir, qué mercancía voy a producir, voy a traer, cómo la voy a colocar, si existe mercado para eso, cuáles son los costos asociados a ese financiamiento, si los puedo asumir con relación a la estructura del funcionamiento actual. Por eso es que hay que hacer un diagnóstico bien puntual y preciso con bisturí del funcionamiento de la empresa para ver si estoy en capacidad de asumir ese compromiso. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Leonardo, la gente que quiera seguirte, ¿cuáles son tus redes sociales que más utilizas? @Leonardo J. Soto G de gato, que es mi nombre, Leonardo Javier Soto Gudiño, Leonardo @Leonardo J. Soto G, por allí con todo gusto del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Leonardo Soto, a propósito de estas opciones de financiamiento que empiezan a verse dentro de la economía venezolana. Vamos con publicidad. Así es.